Hola a todos, espero que tengan un día lleno de alegría y paz. Hoy continuaremos siguiendo la emotiva historia de Alex y Tuna, una relación que nunca ha sido sencilla. El amor entre Alex y Tuna siempre ha estado lleno de desafíos, pero esta vez las cosas se complican aún más. Todo parecía indicar que habría una propuesta romántica en la granja, pero algo inesperado sucede. Tuna, la persona que Alex siempre ha estado buscando, no está allí. ¿Qué hará Alex cuando ella no esté presente? ¿Decidirá quedarse esperando a que Tuna regrese o tomará la decisión de irse y dejar atrás este amor? No te pierdas la respuesta en este episodio. Haz clic en suscribirte y activa la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderte ningún detalle. Lo que está por venir hará que no puedas apartar la vista y solo hay una forma de saberlo todo. Únete a nosotros en este viaje lleno de emociones para descubrir cómo terminará el amor entre Alex y Tuna. Esa mañana, cuando los primeros rayos de sol del nuevo día atravesaron suavemente la ventana del dormitorio de Alex, se despertó sintiendo que un día especial estaba a punto de llegar. Con emoción y un poco de nerviosismo, Alex se preparó eligiendo cuidadosamente su ropa, listo para dar un paso importante en su vida: pedirle matrimonio a Tuna. Se paró frente al espejo, ajustó su camisa, se puso la corbata con cuidado y luego se dirigió a la mesa en su habitación. Sobre la mesa había una pequeña caja que había preparado desde hacía tiempo. Alex abrió el cajón, sacó la caja con el anillo de diamantes rojo y la sostuvo en sus manos. Abrió con suavidad la tapa de la caja y miró el brillante anillo dentro. Su corazón latió más fuerte al ver el regalo que había elegido con todo su amor. Esperaba que a Tuna le gustara este obsequio, confiando en que sería el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. A pesar de estar bien preparado, el sentimiento de ansiedad en su interior no desaparecía. Sin poder esperar más, Alex tomó rápidamente el coche y condujo hacia la granja donde vivía Tuna. Con cada kilómetro recorrido, su nerviosismo aumentaba. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Le gustará el anillo a Tuna? ¿Aceptará su propuesta de matrimonio? Cada pensamiento, cada paso parecía hacer que su corazón latiera más rápido. Cuando Alex llegó a la granja, sintió una extraña calma que envolvía todo el paisaje. Los árboles verdes se movían suavemente con el viento, y los pájaros cantaban en el aire tranquilo. Era el lugar familiar donde Tuna y su madre habían vivido todos esos años. Alex detuvo el coche frente a la puerta de la granja, salió sintiendo una ligera confusión. Caminó hacia el patio donde la mesa de bambú aún estaba allí, pero algo inesperado ocurrió. La casa de Tuna estaba cerrada con llave. No había nadie allí. Alex se quedó inmóvil por un momento, sintiendo una sensación de vacío que lo envolvía. Miró a su alrededor sintiendo que todo se había vuelto excesivamente silencioso, como si el espacio mismo estuviera esperando algo. Pero Tuna no estaba allí, nadie con quien compartir este momento tan importante. Decidiendo no dejar que la ansiedad lo dominara, Alex se sentó frente a la mesa de bambú, el lugar donde él y Tuna habían compartido tantos momentos hermosos. Miró alrededor del patio, recordando todas las veces que los dos habían conversado, reído juntos bajo el sol. Las tardes tranquilas cuando Tuna le contaba sus sueños y esperanzas. Todos esos recuerdos surgieron con claridad en su mente, dándole más fuerza para seguir con su decisión. El tiempo pasó y Alex permaneció allí mirando fijamente el anillo en sus manos. Estaba nervioso, inquieto, pero sentía una fe firme en su corazón. Amaba a Tuna y creía que ella volvería. Nada podría cambiar los sentimientos que él sentía por ella. Finalmente Alex decidió levantarse, sacar el anillo de la caja y comenzar a ensayar la propuesta de matrimonio. Se puso frente a la mesa de bambú, repitiendo las palabras que diría cuando Tuna regresara. Sonrió para sí mismo, sintiendo que cada paso que daba se preparaba para una ceremonia sagrada.
La emoción crecía cada vez más, pero Alex permanecía decidido. No podía hacer nada más que esperar el momento que sabía cambiaría la vida de ambos. Alex continuó practicando, preparándose para el momento que ocurriría cuando Tuna regresara. Sabía que sin importar cómo fueran las cosas, seguiría pidiéndole matrimonio con todo el amor y la sinceridad que sentía por ella. Así que en el silencio de la granja, Alex se concentró solo en sí mismo, prestando atención a cada paso, cada gesto, para que cuando Tuna regresara todo fuera perfecto. Por el lado de Tuna, ella no tenía idea de que hoy sería un día especial en su vida. Había tomado a su hijo en brazos y se dirigía a visitar a la señora Tang, la mujer que había ayudado mucho a ella y a su madre durante todos estos años. La señora Tang no solo había sido una gran ayuda, sino que también era para Tuna una figura familiar, como un miembro más de la familia. Ella siempre estuvo presente en los momentos más difíciles de la vida de Tuna. Recientemente la señora Tang se había mudado cerca de la granja de Tuna. Su antigua casa había sido arrasada por una inundación devastadora. Y Adam, el buen amigo de Tuna, le había ayudado a construir una pequeña casa con techo de teja sencilla pero llena de cariño. No era una casa grande, pero para Tuna y la señora Tang era un hogar lleno de amor y recuerdos. Cuando el sol comenzaba a suavizarse y se ocultaba tras las montañas lejanas, Tuna se despidió de la señora Tang y comenzó su regreso a la granja. No sabía que en otro lugar un hombre la esperaba con toda la esperanza y expectativa. En su camino de regreso, un encuentro inesperado ocurrió, algo que Tuna no podría haber anticipado. Oyó un grito de auxilio de una mujer a lo lejos. Sin pensarlo, Tuna corrió rápidamente hacia ella y la arrastró a un desagüe en el borde del camino para esconderse. Sabía que algo no estaba bien y que el peligro era real. Después de que los hombres tatuados pasaran, Tuna se atrevió a preguntar a la mujer. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ambas compartían circunstancias similares. Ambas eran mujeres solteras con pasados difíciles y llenos de desafíos. Tuna sintió una profunda empatía por ella, y al ver que parecía débil, la invitó a quedarse en su granja para descansar. Quería darle tiempo para recuperarse antes de que continuara con su vida. Tuna no sabía que mientras ayudaba a esta mujer, Alex, el hombre que ella tanto amaba y había estado esperando por tanto tiempo, estaba sentado esperando desesperadamente en la granja. Había estado allí mucho tiempo esperando y anhelando. Después de un largo rato, Alex ya no pudo seguir esperando. Estaba agotado y se quedó dormido en la mesa de bambú donde había estado sentado durante horas. Pero de repente sonó su teléfono. Alex se despertó sobresaltado y al mirar la pantalla vio que era la secretaria de la empresa llamando. Un mal presagio lo invadió al escuchar que un cargamento importante de la empresa estaba en peligro en el mar. Alex rápidamente guardó el anillo en su bolsillo con el corazón pesado. Tenía que ir a la empresa de inmediato para resolver el problema, aunque su mente seguía preocupada por Tuna. Cuando Tuna y la mujer regresaron a la granja, ella no tenía idea de cuánto tiempo Alex había estado esperando. Entró en la casa con su hijo en brazos sin saber que todo había cambiado. La gran pregunta seguía rondando en la mente de Alex. ¿Entendería Tuna por qué tuvo que irse? ¿Entendería que él la amaba tanto que aún así tuvo que priorizar el trabajo en un momento tan crucial? Para Tuna había ayudado a una mujer en apuros, pero no se dio cuenta de que en ese mismo momento había perdido la oportunidad más importante de su vida, una propuesta de matrimonio del hombre que amaba. ¿Podrán Alex y Tuna superar las dificultades para tener un final feliz? ¿Será posible que celebren la boda de sus sueños tal como siempre lo imaginaron? Los desafíos ya están aquí, pero ¿será su amor lo suficientemente fuerte como para superar todo? Y al final, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué escogerías tú, carrera o amor? Ambos son importantes y a veces nos enfrentamos a decisiones difíciles donde el corazón y la razón parecen pelear entre sí. ¿Cuál es tu respuesta?
Comparte tus pensamientos y sentimientos porque cada uno tiene su propia historia y elección. Así que la historia de Alex y Tuna aún no ha llegado a su fin y los desafíos siguen en pie. ¿Podrá su amor superar todas las dificultades? ¿Serán capaces de encontrarse después de tantos esfuerzos? Todo se revelará en los próximos episodios. Y esperamos que nos acompañes en este viaje porque las emociones, los momentos llenos de amor y esperanza te esperan por delante. Si eres amante de las historias románticas llenas de desafíos de relaciones que ponen a prueba la valentía y la paciencia, no te pierdas ni un solo episodio de nuestra serie. Te llevaremos a través de viajes inesperados, llenos de emociones, donde no solo encontrarás amor, sino también sentirás la fuerza, determinación y esperanza de cada personaje. No olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderte ningún detalle emocionante. Con solo un clic, serás parte de la comunidad que sigue esta historia y siempre estarás al tanto de los videos más recientes cuando lancemos los próximos episodios. Nos comprometemos a ofrecerte momentos de entretenimiento increíbles, historias llenas de significado y humanidad, y mensajes profundos sobre el amor, el sacrificio y la fortaleza. Trở nên hấp dẫn và đầy lôi cuốn hơn bao giờ hết khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã đến ngõ cụt. Những tình tiết bất ngờ lại xuất hiện khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình. Mỗi tập phim, mỗi khoảnh khắc trong câu chuyện đều mang đến những sự biến mới bất ngờ với bạn trong sự và mong đợi. Những câu hỏi chưa được đáp và những ngã rẽ đầy kịch tính khiến câu chuyện càng thêm hấp dẫn, khiến người xem không thể dừng lại, chỉ muốn tiếp tục theo dõi hành trình tìm kiếm của Caroline theo Alex tiếp tục, và không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Liệu anh ấy có thể tìm thấy mẹ con từ Na trước khi mọi thứ đi quá xa? Sự cố gắng không ngừng của anh và dù Lee có đủ để đưa từ Na và con cô về an toàn. Những thử thách mà họ đối mặt dường như không có lời giải đáp, và mỗi quyết định, mỗi bước đi đều có để thay đổi an toàn cái cục của câu chuyện. Tất cả những câu hỏi này sẽ được hé lộ trong tập tiếp theo. Các tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngừng theo dõi, và câu chuyện này không chỉ là khiến bạn nghe câu chuyện và sự tìm kiếm, mà còn là về tình cảm, lựa chọn khó khăn và những quyết định có thể thay đổi cuộc sống của tất cả các nhân vật. Vì vậy đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tình tiết quan trọng nào trong câu chuyện. Liệu theo Alex có thể tìm được mẹ con từ Na? Liệu anh có thể vượt qua được tất cả thử thách mang về họ lấy an toàn? Và điều đó sẽ được hé lộ trong những tập phim tiếp theo. Chắc chắn rằng bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những câu chuyện đầy cảm xúc này.